poquito de algo que les va a gustar, nos va a animar para esta semana muchísimo. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en San Lucas, capítulo 12, versículo 6. 12, 6 y 7. Que no, y creo que lo van a encontrar sin problema. En el Nuevo Testamento dice San Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No teman, pues más valen vosotros que muchos de esos pajaritos. Bien, yo quiero hablar un poquito de la memoria, ¿sí? Esta semana se recordó en nuestro país el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Todos sabemos por qué, por los crímenes de lesa humanidad, mucha gente que en un gobierno no democrático no hizo las cosas bien y que muchos lamentablemente perdieron la vida, ¿no? Pero el tema no es ese hoy, pero sí se habló mucho de la memoria, se hicieron distintas actividades en la comunidad, aquí en la zona y en el país, por supuesto, fue un día feriado. Pero yo quiero hablar de otra memoria, y es de la memoria de Dios, porque Dios tiene memoria, ¿sí? Y este texto, en cierta manera, nos revela que Dios tiene memoria. Si prestamos atención al versículo 6, 12:6, dice, sobre el final del texto, dice, no, vamos a empezar desde el 6, 12:6. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios tiene tanta memoria que no se olvida ni siquiera de los pajaritos, ¿sí? Lo que quiero decir es que Dios no se olvida de su creación, ¿sí? Dios no se olvida de su creación. Y nosotros que hoy estamos acá, como mucha otra gente que hoy no está, somos creación de Dios. Más allá de distintas teorías que puedan decir lo contrario, nosotros creemos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Además, con pruebas, con cuestiones que han sido realmente fundamentales a lo largo de los años. Somos creación de Dios, somos criatura de Dios. Y Dios no se olvida de nosotros. Digo esto porque a veces todos pasamos a algún momento incómodo de la vida, algún momento difícil, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios en tal momento de mi vida? Que no me ayudaste a salir de esta situación, que no noté que vos me acompañabas. ¿Te olvidaste de mí? Pero no, el texto dice que Dios tiene memoria de nosotros. Y lo primero que yo quiero que busquemos o invitarles a que busquemos es el Salmo 136, 23. Salmo 136, 23. Fíjense que dice que Dios tiene memoria y conocimiento, el que leíamos dice, de los cabellos. Hasta los cabellos nuestros tienen contado. Bueno, con mis cabellos a Dios se le debe hacer más fácil porque cada vez voy teniendo menos, ¿no? Pero bueno, dice que vamos a leer primero el Salmo 136, 23. Salmo 136, 23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Muy bien, de nosotros, porque para siempre es su misericordia. O sea, cuando estábamos bajoneados, cuando estábamos alunados, cuando estábamos peleados con nosotros mismos, cuando estábamos sin trabajo, cuando estábamos en la mala, Dios también se acordó de nosotros. Entonces, por eso quiero hablar de esto de la memoria de Dios. Primero porque Dios no se olvida de su creación. Hay una versión de la Biblia, una versión actualizada, que este versículo lo dice de la siguiente manera. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Nunca dejó de amarnos.
Nunca dejó de amarnos. Qué bueno, ¿no? Es saber que Dios nunca se olvida de nosotros y nunca se va a olvidar de nosotros. Dios no se olvida de su creación y este texto lo afirma. Pero hay otro texto también, ahí en el libro de los Salmos, vamos a buscarlo, Salmo 115. Dice, Jehová se acordó de nosotros. Bien. Y nos amén, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen. Dios nos bendecirá. El versículo 10 dice, casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Versículo 11 dice, los que temen a Jehová, confían en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios no se olvida, no solo se acuerda, sino que promete bendecirnos. Y la Biblia dice que el bendecir es como el empujar hacia adelante, es como para que te vaya bien en las cosas. Entonces, Él promete bendecirnos. Por eso, recordemos que Dios tiene memoria de nosotros. Él nos bendecirá. Dice el texto, bendice a los que confían y bendicen a los que temen. Cuando dice bendice a los que temen, no es a los que le tienen miedo a Dios, sino a los que respetan sus estatutos, sus ordenanzas, a los que están dispuestos a estar en sus caminos, a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Él nos bendice. Y en el versículo 13 dice, a ver si tenemos por acá, 115:13, dice, bendecirá a los que le temen. ¿Y qué dice ahí? ¿A? Pequeños y a grandes. Qué bueno, Dios bendecirá a nuestros hijos pequeños y nos bendecirá a nosotros que sean grandes. Y si nosotros oramos para que esa bendición de Dios esté cuando sean pequeños, cuando fuesen grandes, dice la palabra de Dios, no se van a olvidar de los caminos del Señor. Entonces eso es importante. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de la fe, es saber que Dios tiene en cuenta todo. Mi vida, mi familia, mis proyectos, mis sueños, mi futuro. Dios nos bendecirá. Número 1, Dios no se olvida de nosotros. Hablando de la memoria de Dios. Yo quiero que leamos, para poner un ejemplo acá, una historia muy interesante. Primera de Samuel, es uno de los libros históricos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Es muy lindo este texto. Capítulo 1, versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios, Ana, con amargura de alma, oró a Dios y lloró abundantemente. Y dice el texto, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella como estaba orando. Y en el versículo 19 y 20 dice lo siguiente, y levantándose de mañana adoraron a Jehová y volvieron y fueron a su casa, y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20, aconteció
que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso su nombre, o como nombre, Samuel, por cuanto fue lo que le pidió a Dios. Para ubicarnos un poquito en el contexto histórico, esta mujer llamada Ana estaba casada, pero era estéril, no podía tener hijos. Y en la sociedad de aquel entonces, una mujer estéril era muy mal vista por la gente. Ya eso era una situación incómoda y dolorosa para Ana. Y para cómo otras mujeres se burlaban de que ella no podía tener hijos. Pero un día ella fue al templo, dice el texto, y lloró con amargura de su corazón. Y le pidió a Dios que Dios le diera el hijo que ella tanto quería. Y dice el texto, está muy lindo que ustedes lo puedan leer en su casa tranquilos, que Dios se acordó de Ana. Dios no se olvida de los que lloran, ¿sí? Dios no se olvida de los que oran, Dios no se olvida de los que van a la iglesia, Dios no se olvida de los que ponen voluntad para buscarle a Él. Y eso es lo que dice la Biblia. Y dice sobre el final del texto 12 y 13, 19 y 20 que les leí, o que leímos juntos, que se cumplió el tiempo y nació Samuel. Ana significa gracia. Gracia significa Ana, o Ana significa gracia. La gracia de Dios vino sobre Ana. Y Samuel tiene que ver con el nombre de Dios. En otras palabras, habla del poder que Dios tiene para hacer milagros. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tiene memoria. ¿Sí? Tal vez hace muchos años oraste en algún rincón de tu casa, oraste en el auto, oraste en la ruta, hiciste una oración en un hospital, donde sea. Dios tiene memoria de esa oración y en su tiempo Dios la va a responder porque Dios tiene memoria, ¿sí? ¿Amén? Entonces, número 2, Dios no se olvida de nuestras necesidades. Vamos a leer Filipenses 4:6, por favor. Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estén afanosos, Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, segundo punto, Dios no se olvida de nuestras necesidades, por eso es que nos invita a estar tranquilos, ¿sí? Dios sabe que tenés que comer, Dios sabe que tenemos que pagar la luz, Dios sabe que tenemos que pagar el alquiler, Dios sabe que tenés que pagar la cuota del auto, Dios sabe que tenés que comprar remedio, Dios sabe. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer desde lo humano, pero confiemos en Dios. Por eso, este segundo punto o aspecto de recordar que Dios tiene memoria, también nos manifiesta que Dios tiene en cuenta nuestras necesidades. Que Dios no se olvida de nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía la convicción de que Dios iba a suplir sus necesidades. Y Dios pues suplirá todo, no algunas cosas, todo lo que me falta. Por eso es lindo venir a la iglesia, por eso es lindo compartir la palabra, porque nos alimenta la fe, nos alienta, ¿sí?, a creer que Dios suple nuestras necesidades. Dios, tercer aspecto, no se olvida de sus promesas. Vamos a ir a 1 Corintios, siempre en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Primero dijimos que Dios no se olvida de nosotros. Segundo dijimos que Dios no se olvida de nuestras necesidades. Que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿sí?
que todas las promesas de Dios son sí y amén. En otras palabras, Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas, porque todas las promesas del Señor se cumplen, ¿sí? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y esto me hace acordar, por lo menos los que tenemos hijos, especialmente cuando nuestros hijos son más chicos, ¿no? Cuando le prometemos algo, ¿sí? Te voy a llevar a tomar un helado, o te voy a comprar tal cosa, o te voy a llevar a dar una vuelta en bicicleta. Y viste que, bueno, a mí me pasaba, ahora mis hijos son más grandes, ¿no? Espero que ellos me prometan a mí, pero bueno, no. Y el chico se acuerda. Yo me acuerdo cuando teníamos el primer autito, también iba a la plaza, sabíamos ir acá al Parque Piedrabuena, y ellos ya sabían que entonces cuando llegaba la hora de ir, te empezaban a tirar la ropa, vamos a la plaza, porque ellos se acordaban lo que vos le habías prometido, y tienen la confianza en lo que sus papás le prometen, por lo menos cuando son chicos. Bueno, algo similar es con el cristiano. Dios nos ha dejado un montón de promesas en la Biblia. La semana pasada hablamos de que hay un montón de alusiones a la fe y a creer en Él. Ahora, Dios nos ha dado promesas. Cuando nosotros creemos en esas promesas y conforme a nuestra fe, Dios lo va a hacer. Es lo que dice la Biblia. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, Dios no se olvida de sus promesas. 2 Corintios 1:20. Vamos a... ¿Lo tenés, madre, ahí? ¿Querés leerlo? Si no lo busco yo. Sí. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Viste que lo que le dije es así, ¿sí? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y amén es así sea o así será. Eso significa, ¿sí? Entonces, bueno, para que solamente como para que lo tengan como información eso. Ahora sí, Lucas 1:37. Dios no se olvida de su promesa. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? A ver, Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Amén, gracias Hernán. Qué bueno esto. Dios no se olvida de sus promesas. No, pero sabés que yo necesito una casa y está tan difícil. ¿Y qué leyó Hernán? Porque nada es imposible para Dios. No, pero lo que pasa es que tengo que pagar una cuenta y me esforcé y trabajé y ahorré dinero, pero no llego. ¿Y qué dice la Biblia? Porque nada es imposible para Dios, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que Dios no se olvida de sus promesas. Marcos 9:23, y ya vamos terminando. Mateo, Marcos, para que lo recuerden, segundo libro del Nuevo Testamento, 9:23. Marcos 9:23 dice: Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estos textos tienen, yo que ustedes, márquenlo. Entonces, cuando estén en una situación de duda, este es el alimento del alma. La Biblia dice que es el alimento del cristiano. La palabra de Dios es el alimento del cristiano. Marcos 9:23. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Entonces, último aspecto de la memoria de Dios. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. Leía ayer a la noche que una promesa de alguien confiable tiene el poder de transformar la mente y la actitud de la persona y encender en ella una esperanza en donde existía depresión, preocupación y temor. Las promesas de Dios. Dios tiene memoria. Entonces, vamos a orar al Señor. A mí me quedó muy grabado ya desde hace tiempo, ¿no? Pero ayer lo leí en la noche otra vez, la historia de esta mujer. ¿Cuántas veces? El texto, si ustedes lo leen tranquilo, dice que mientras ella oraba, el sumo sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pensó que estaba diciendo cualquier cosa en la iglesia. Y se acercó por eso. ¿Y cuánta gente piensa que porque a veces uno cree en Dios, está equivocado?
está borracho, está loco. ¿Cuánta gente piensa que a veces cuando uno va a una iglesia es porque no tiene nada que hacer y que nada bueno va a pasar? Bueno, un poquito la situación de Ana. Pero la Biblia dice que Dios se acordó de la obediencia de Ana, que Dios se acordó de la fe de Ana y que Dios se acordó del esfuerzo de Ana. Y la premió con algo que ella quería y que creo que es lo más lindo que nos puede pasar cuando formamos una pareja, que es poder tener hijos, ¿no? Es una bendición de Dios. Y Samuel fue, la firme señal de que Dios estaba con ella y que se había acordado de ella. Dios tiene memoria. Vamos a orar, por favor. Padre, te quiero dar gracias por esta palabra, porque es palabra de Dios, palabra que nos